Vamos a la palabra de Dios, vamos al tema número 9 de la serie Los discípulos, gente como yo, y el tema del día de hoy es Tomás el escéptico. Vamos a tomar como base Juan capítulo 20, versículo 24 y 25, Juan 20, 24 al 25, aunque vamos a ver muchos pasajes en la escritura. Tomás el escéptico, tema número 9 de esta serie, Los discípulos, gente como yo. Yo estoy siendo muy edificado en esta serie. De hecho, tenía tiempo ya preparándola y orando para ver cuándo sería el tiempo de traerla. Y bueno, estoy muy contento de lo que el Señor está haciendo a través de ella. Estamos siendo confrontados a ser discípulos y a hacer discípulos, que esa es la misión de la iglesia y es lo que el Señor ha venido hablando en nuestras vidas y pues lo va a seguir haciendo. Estoy seguro de que es así. Juan 20, 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hemos visto a través de esta serie que el Señor no busca personas perfectas, porque jamás los encontraría, ¿verdad? Nadie es perfecto, eso es una verdad. Mateo ya nos enseñó, de hecho en la enseñanza anterior, que aún aquellos quienes están muy enfermos, gravemente enfermos, pues son precisamente los candidatos los cuales el Señor busca para sanar. Este médico de médicos busca a los enfermos, bien enfermos, para sanarlos y que así su poder sea manifiesto y se haga muy evidente. El Señor tampoco utiliza a personas quienes no se equivocan. Quizás tú tuviste experiencias en el pasado, ministros, qué sé yo, quienes se equivocaron. Y bueno, déjame darte la gran noticia de que aún los ministros nos equivocamos también, somos imperfectos y el Señor usa a personas imperfectas y sigue usando a personas imperfectas. De hecho, su palabra dice que Él usa a lo débil del mundo, escoge a lo débil del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen perfectos. Esos discípulos que estamos viendo en esta serie comprueban eso que yo te acabo de decir, que no eran perfectos, eran gente como yo, gente como tú, pero ¿cuál es la gran diferencia? Estaban dispuestos. Una cosa es reconocer nuestra imperfección y otra cosa es no estar dispuesto. O sea, reconocemos nuestra imperfección, pero estamos dispuestos ¿a qué? A ser perfeccionados. Ahí es en donde está la gran diferencia. Y como esos discípulos, gente como tú y como yo, estaban dispuestos, fueron enviados como apóstoles para poner el fundamento de lo que es la iglesia de Cristo. Cada uno de ellos, excepto uno, tú sabes quién, Judas Iscariote, fueron perfeccionados durante toda su vida, estuvieron en un proceso de perfeccionamiento. Y esto nos trae una aplicación de inicio, y es que si tú estás dispuesto a ser usado por el Señor te va a capacitar. A veces no estamos dispuestos y ponemos como pretexto precisamente nuestra imperfección. Es que yo tengo muchos errores, es que yo la regué mucho en el pasado, es que yo tengo un pasado, pastor, que usted no sabe. Yo aquí, mire, mejor ni me meto con nadie, ni nadie se mete conmigo y aquí yo bien padre. Bueno, esto, mis hermanos, es solamente un pretexto, porque si nosotros estamos dispuestos, el Señor nos va a usar y nos va a capacitar y nos va a seguir perfeccionando para llevar a cabo, no mis sueños, sino su proyecto. Esto lo hemos aprendido y ha quedado muy claro y espero que eso se quede anclado en nuestro corazón. Y hoy vamos a ver al octavo discípulo que aparece en la lista de Marcos 3:13, que leímos al principio de esta serie y que hemos estado leyendo. El nombre de este discípulo es Tomás, es un nombre griego. El nombre Tomás en griego en realidad no significa nada, no tiene ningún significado, pero en arameo es la palabra teom y significa gemelo. Por eso le apodaban el Dídimo. En griego, gemelo es Dídimo. No hay evidencia de que este Tomás, a quien nosotros estamos viendo, tuviera un hermano gemelo. Por lo general, cuando le dicen a alguien, es el cuate, en México le decimos cuates también, ¿no? Es el cuate, es el gemelo, pues por lo general tiene un gemelo. Y Tomás pues no muestra la palabra que tuviera precisamente un hermano gemelo. Entonces la pregunta es, ¿por qué el esfuerzo de apodarle el gemelo si no tenía uno? Y esto es bien interesante. Cuando me metía yo a buscar, porque esta es una pregunta que yo me hacía, pues ¿por qué le decían el Dídimo si no aparece ningún gemelo en la escritura? Y cuando yo me metí a buscar, me encontré con que algunos especulan y dicen que era porque Tomás era muy parecido físicamente a Jesús. O
O sea, le decían, este es el gemelo de su maestro. Y esto es bien interesante. Por esto le trataban de recuperar este significado del dídimo. No nada más le decían Tomás, sino el dídimo, el gemelo. Y esto, mis hermanos, trae también una aplicación para nosotros. No sé tú, pero es el anhelo en mi vida de que puedan apodarme a mí el dídimo de Jesús, el gemelo de Jesús, que me parezca a Jesús. Y no por el parecido físico, aunque pues ahí la llevamos con la barba, ¿no? El pelo luego vemos. Pero es solamente por el carácter, más bien. Eso es a lo que queremos referir, al carácter, que seamos cada vez más parecidos a Jesucristo, que seamos cada vez más parecidos al Señor en carácter, en todo lo que hacemos, no encasillar a Jesús únicamente como, es la religión que practico el domingo. Es el domingo me pongo una ropa y voy, me meto a una iglesia y escucho un mensaje, canto unas canciones, le aviento una ofrenda y el resto de mi vida lo hago a mi manera, como decía Frank Sinatra, ¿no? Pero mis hermanos, esto no es así. Esto es un caminar diario y caminamos tanto con Jesús que terminamos pareciéndonos a Jesús, tanto que hasta parecemos sus gemelos. Esa es, yo creo que la meta, y debe ser la meta de todo creyente. Otros interpretan la ausencia del gemelo de Tomás para decir, el gemelo de Tomás eres tú. ¿Por qué? Por el parecido que cada uno de nosotros tenemos, no con Jesús en esta otra aplicación, sino con Tomás. Y eso también aplica. Hoy vamos a ver en esta enseñanza que todos nos parecemos a Tomás en algo nos vamos a identificar con él y vamos a decir, soy igualito a Tomás, así como creo que con cada uno de los discípulos que hemos visto hasta ahora, pues nos hemos identificado, ¿no? Yo me parezco a Pedro, yo me parezco a Juan, yo me parezco a Mateo y así, ¿no? Todos tenemos algo de gemelos de otros de los discípulos, como es el caso de Tomás también. Y Tomás es conocido como el apóstol incrédulo. Esa es como que la fama que Tomás ha tenido, y es una muy mala fama. Tomás es conocido como el dubitativo, y a él se le atribuye una frase que se ha popularizado, y es hasta no ver, no creer. ¿Cuántos la han escuchado? Yo hasta no ver, no creer, como dijo Santo Tomás. Es así como que sin embargo, esta frase, hasta no ver, no creer, no aparece en la escritura. Es una de esas frases, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿En dónde dice? No, pues por ahí en Proverbios 6:66, no sé, por ahí en alguna de esas, ¿no? Bueno, hasta no ver, no creer, no dice la Biblia. Lo que sí dice es lo que leímos en un principio, que en otras palabras está parafraseado, ¿no? Y esto es lo que nosotros conocemos de Tomás, es la información que tenemos de Tomás. Si te preguntan, el apóstol Tomás, ¿qué onda con él? Es el incrédulo, es el dubitativo, es el hasta no ver, no creer. Sin embargo, es importante que no nos dejemos llevar precisamente por los prejuicios, como vimos con otro de los apóstoles, que no nos dejemos llevar por los prejuicios de la cultura, de la sociedad, etcétera, sino que seamos objetivos y no seamos tan severos con Tomás. Ya que es tu gemelo y es mi gemelo, pues hay que ser misericordiosos, ¿no? Tratarlo como nos trataríamos a nosotros mismos. Vamos a ver un poquito más acerca de Tomás. Bueno, la incredulidad va conectada con la indiferencia. Estoy ahora presentando una defensa de Tomás como si yo fuera Tomás. Le llaman el incrédulo, le llaman el dubitativo, pero ¿qué es incredulidad? Si le vamos a llamar incrédulo, tenemos que saber qué es incredulidad. La incredulidad siempre va vinculada o conectada con la indiferencia. O sea, yo no creo y pues no me importa. Eso es incredulidad, resumidas cuentas, en una actitud. Alguien quien ha decidido no creer no se va a interesar por hacer preguntas que le lleven a la verdad. No sé si te ha ocurrido a ti, que de pronto estás predicando o tratando de predicarle el evangelio a alguien y te empieza a hacer preguntas que son preguntas más bien como para rechazar, porque no le interesa creer, ni siquiera le interesa indagar más. Eso es incredulidad. Estás predicando a alguien y te dice, a ver, si Dios existe, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? Y yo siempre que me encuentro con preguntas así, en vez de responder a las preguntas, hago lo que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús? Bueno, si ustedes me responden esto y esto, yo les respondo. No, pues no te respondemos, pues yo tampoco te respondo. Así es como Jesús trabajaba cuando se encontraba con esta actitud de incredulidad. Yo lo que hago generalmente es esto. Si yo te respondo la pregunta que tú me estás haciendo, ¿vas a creer en Jesús? No, pues la neta no. Bueno, entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? ¿Para qué gastamos saliva? ¿No? Pues síguele y échale ganas. Porque la pregunta que estás haciendo no es porque intentes buscar la verdad, sino que estás haciendo preguntas porque eres indiferente a la verdad, porque eres incrédulo. Y incredulidad es el pecado que lleva al infierno al hombre. El hombre no va al infierno por sus pecados. El hombre va al infierno por su pecado, que es incredulidad. Y de ahí se desencadenan todos los demás pecados. Así que si nosotros le llamamos a Tomás, le llamamos incrédulo, entonces estamos haciendo una
una afirmación muy fuerte. Y también la palabra incrédulo también se relaciona con apostasía. O sea, cuando tú le llamas a alguien incrédulo, le llamas apóstata. ¿Qué es apostasía? Apostatar es abandonar la fe. Apostatar es dejar de creer. Y Tomás no fue un apóstata. O sea, esto lo podamos ver en la Escritura. Llamarle incrédulo a Tomás es llamarle apóstata. Y él jamás fue un apóstata. En ese caso podemos llamarle apóstata a Judas. Lo correcto sería llamar a Tomás escéptico. Ese sería el término más correcto o el calificativo más correcto. Etimológicamente, escepticismo o el escéptico proviene del idioma griego y literalmente significa examinar atentamente. Se parece un tanto al incrédulo, pero acuérdate que el incrédulo, si hace preguntas, es porque no le interesa creer. Pero el escéptico sí trata de examinar atentamente algo. Y un escéptico es alguien a quien no vas a convencer fácilmente. O sea, no es alguien quien de entrada se cierra, sino que es alguien que hace preguntas, pero porque se quiere asegurar de que aquello que está escuchando es verdad. Y en un sentido, ser escéptico es algo bueno, en un sentido. Es necesario, de hecho, que todos y cada uno de nosotros analicemos detenidamente todos los elementos que están frente a nosotros para llegar a una decisión. A esto la Biblia también le llama discernimiento. Ok, está esto más esto igual a esto. Estoy oyendo esto. ¿Qué implica esto que estoy oyendo? Oía hace poco una serie de preguntas y respuestas con 3 predicadores muy conocidos, 2 de ellos muy conocidos, el otro no tanto, era el anfitrión. Pero ellos estaban hablando de una interpretación teológica que anda de moda desde hace un tiempo, desde hace 500 años se puso de moda y ahora está más de moda. Y está trayendo obviamente división, confusión en muchas iglesias, sobre todo iglesias como nosotros que creemos en los dones del Espíritu, que creemos en doctrinas esenciales, ¿no?, de la Escritura. No voy a meterme demasiado, solamente para ilustrar. Y me ponía a pensar, algo que me impactó de esta charla es el impacto que tienen nuestras palabras y las implicaciones que tienen. Hablaban de esta doctrina y uno de ellos decían, miren, cuando ustedes traten de hablarle a otro acerca de estas doctrinas de la gracia, es como le llaman, otro predicador le llama las doctrinas de la desgracia, pero bueno, decían, cuando ustedes traten de imponerlo, bueno, más bien lo que tienen que hacer, en vez de enseñar las doctrinas de la gracia, es enseñar las escrituras. Y tú dices, a ver, vamos a implicaciones. Eso quiere decir entonces que quienes no creemos en esas doctrinas de esa gracia, no conocemos las escrituras. Hermanos, eso es una implicación fuerte, eso es un insulto fuerte para quien dice o quien recibe esto. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en esas doctrinas de esa gracia de esa forma. Nosotros creemos en la gracia de Dios de acuerdo a la palabra, no en la interpretación de la gracia de un teólogo de hace 500 años. Pero eso no quiere decir que no conozcamos las escrituras. Usted que se congrega aquí puede ver y puede constatar que cada semana leemos la escritura y bastante. Vimos el libro de los Hechos completito. ¿Eso es no leer las escrituras? Lo vimos todo completo de principio a fin. Primera de Corintios, segunda de Corintios y así estamos constantemente viendo las escrituras. Entonces estoy hablando entonces de las implicaciones. ¿Para qué? Para llevarte a este concepto o a esta idea de que debemos de analizar todo lo que oímos. No nada más porque está sentado ahí un conocido predicador, otro conocido predicador lo que dice sí, amén y lo compartes. No, a ver, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Es necesario en ese sentido ser escépticos y analizar detenidamente lo que oímos. Los discípulos de Cristo son un ejemplo de esto. Cada uno de los discípulos que hemos visto en esta serie eran judíos. Debemos de tener en claro esto y debemos de tener muy claro también que mucho de lo que tenemos en nuestra Biblia, en la Escritura, pues iba dirigido y se interpretaba y se entendía desde una cultura judía. Y cada uno de ellos eran judíos quienes esperaban al Mesías. Esto es importante. Habían ellos escudriñado las Escrituras. ¿Qué es lo que las Escrituras decían sobre el Mesías? Habían de alguna manera apagado el canal de las voces de los fariseos, de los escribas, de los líderes religiosos, porque ellos ya se habían olvidado de lo que la Escritura decía acerca del Mesías. Ellos se habían enfocado más en ritos y en cosas externas, pero los discípulos eran judíos quienes esperaban al Mesías, habían escudriñado las Escrituras de tal forma que cuando estuvo frente a ellos el Mesías, creyeron en él. Y esto incluye también a Mateo, quien vimos la semana pasada, un publicano, alguien quien no tenía mucho acceso a la sinagoga o ningún acceso a la sinagoga por ser publicano. Sin embargo, él tenía un amplio conocimiento de las Escrituras. De hecho, es de los discípulos que más citan la Escritura. O sea, si tú comparas el Evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan,
con Mateo. Mateo contiene más referencias escriturales que todos los demás, siendo un publicano. O sea que conocía, no era ningún ignorante de las escrituras. ¿A dónde es a donde te quiero llevar? Es a que nuestra fe no es una fe ciega. No decimos, amén, sí, amén, amén, amén. No, no, no. Es una fe sólida. La solidez de nuestra fe nos la da Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Esto es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tomás es mencionado al principio entre los 12 y luego aparece en el relato bíblico ya hasta el final. O sea, a Tomás no lo vemos apareciendo en medio en el desarrollo del ministerio terrenal de Jesús como Pedro, como Juan. A Tomás lo vemos al principio y al final. Los evangelios no describen cómo fue el encuentro de Tomás tampoco, así como lo hacen con otros discípulos, pero seguramente tratándose de un hombre que no era fácil de convencer, primero indagó, primero buscó todos los elementos que había para ver si realmente este Jesús de Nazaret era quien decía ser, era quien decían que era, y esto es el Mesías. Analizó incluso el mensaje de Jesús. Analizó también las señales de Jesús, la vida de Jesús, el testimonio de Jesús, de tal forma de que cuando tuvo todos estos elementos ya cuadrados de alguna manera, creyó en el Señor, no dudó y fue su discípulo. Como hemos visto, seguir a Jesús implica mucho más que identificarse con una religión. Implica mucho más que identificarse con una denominación. Por eso nosotros hacemos un fuerte énfasis, incluso tenemos toda una serie de discipulados de un mes para aquellos quienes llegan a la iglesia y desean ser parte de la iglesia. Les damos este discipulado, ¿para qué? Para darles todos los elementos. Es este lugar a donde el Señor te está trayendo, te está guiando, te quiere plantar. Bueno, ahí están todos los elementos. Haz todas las preguntas que quieras. Y si este no es el lugar, ningún problema. Sigue adelante, sigue tu búsqueda. ¿Por qué? Porque estamos precisamente solidificando el compromiso, la lealtad, la fidelidad de aquellos quienes son miembros de la congregación. Y esto fue lo que hicieron los discípulos también. Este es el Mesías, tengo todos los elementos. Tomás lo vio así y dijo, yo lo sigo y voy con él hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque sé que es el Mesías. Jesús dejó muy claro que identificarse con él es más que una religión, es más que una tradición, un buen hábito. Dijo él en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, ¿de qué estamos hablando con ser discípulos de Jesús? Ser discípulo implica todo esto, dicho por Jesús mismo, es aborrecer, y esto no quiere decir odiar, sino preferir más a Jesús que a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún tu propia vida. Entonces, pues vale la pena y es sabio asegurarnos y tener todos los elementos de que estamos en la fe correcta, ¿no? Y dice Jesús, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No es llevar la cruz aquí en una medalla o en una cadena, sino es llevar la cruz, es precisamente de lo que habló, versículo 26, dar la vida. Eso Tomás lo había entendido muy claramente. ¿Y cómo podemos afirmar que Tomás lo había entendido así? Bueno, por su primera aparición protagónica. La primera aparición protagónica de Tomás está ahí en Juan capítulo 11. Mientras tú lo buscas, te voy a poner en contexto. Esta que vamos a ver, capítulo 11, es la última señal que Juan va a registrar en el ministerio de Jesús. Otros de los evangelistas registran otras últimas señales de Jesús antes de terminar su ministerio, pero Juan registra esta, y se trata de la resurrección de Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, una llamada María, otra llamada Marta, y estos, tanto Lázaro como María y Marta, vivían en un lugar llamado Betania y eran amigos de Jesús. ¿Qué tal? Jesús tenía amigos, no era amigo de todos, aunque amaba a todos y ama a todos, pero tenía amigos cercanos, y estos eran Marta, María, Lázaro. Y esto es interesante, porque digo que, y enfatizo en que eran amigos y amados especialmente por Jesús, porque aunque eran amigos y amados por Jesús, Lázaro enfermó. ¿Qué tal? Juan 11:3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y esto es para aquellos quienes dicen, no, a mí el Señor me ama tanto que ni me enfermo. Pues no sé qué Biblia lees, porque Lázaro era compa de Jesús, era su amigo, y aún así se enfermó. Para Jesús no hay inmunidad.
en el tema de la enfermedad y en relación con Él. Si tienes relación con Él, tenemos relación con Él, pues igual no nos libramos de la enfermedad. Y aún más, Jesús no estaba en Betania cuando le llegó esta noticia, pero las hermanas de Lázaro creían que Jesús, aunque era su amigo, no minimizaban su poder ni su autoridad y decían, miren, vamos con Jesús a donde esté y confiamos en que con que Él solamente diga una palabra, nuestro hermano va a sanar. Y aparentemente Jesús estaba en otras actividades, no mostró mucho interés en lo que Marta y María le dijeron acerca de Lázaro, tampoco mucho menos fue hasta donde Lázaro estaba, ni tampoco dijo una palabra para sanarlo. ¿Qué tal? O sea, está ahí una oración, una petición y Jesús, silencio, no responde. Al contrario, ¿qué es lo que hace Jesús? Se queda 2 días más allí, en ese lugar en donde estaba. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Jesús? Porque Jesús tenía un mejor plan. Y, ¿sabes? Siempre el plan de Jesús va a ser mejor que lo que nosotros le pidamos. Él nos puede dar, dice su palabra, mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice su palabra. Así que si yo le pido algo y el Señor no me responde como yo se lo pido, cuando yo se lo pido, debo de confiar en que la respuesta de Él va a ser mejor de lo que yo pueda pedirle. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Enfatiza Juan, lo ama aunque se enferme, lo ama aunque no responda en ese momento. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan mejor que es para la gloria de Dios. Jesús nos muestra su amor así. Nos muestra su amor cuando hace las cosas no como nosotros se las pedimos. O sea, te compras un par de guaraches nuevos, ay, mira cómo me ama el Señor. Haces de las tuyas, de tus pecados y no te cachan, ay, mira, es que el Señor me ama a mí, yo soy el consentido de Dios. Jesús no nos muestra su amor cuando hace las cosas como nosotros se las pedimos, sino cuando hace su voluntad en nosotros. Es lo que dice el Padre Nuestro. Que tu voluntad sea hecha así como se hace en los cielos, que se haga en mi vida. Ese es el amor de Dios. Se está haciendo su voluntad y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, según Romanos capítulo 12. Después de 2 días de recibir esta noticia de que su amigo Lázaro, a quien amaba, estaba enfermo, les dijo a sus discípulos, vamos a Betania. Y los discípulos respondieron como yo hubiera respondido, no sé tú. Versículo 8 de Juan 11. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte ahí en Betania, ¿y otra vez vas allá? Bueno, era natural que dijeran esto. Judea, en donde se encontraba Betania, era el peor lugar para ir. ¿Por qué? Porque dice el texto que los religiosos líderes querían matar a Jesús. O sea, no era buena idea acercarse allí, llegar allí. Versículo 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y esto parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. O sea, los discípulos están diciendo, hay que escondernos de los líderes religiosos. Y Jesús dice, nosotros no hacemos nada a escondidas. Los hijos de Dios no hacemos nada a escondidas. Si alguien te dice, vamos a hacer esto, pero no le digas al pastor, vamos a hacer esto, pero no le digas a tu esposo, vamos a hacer esto, eso no es de la luz, no proviene de Cristo, porque lo que proviene de Cristo se hace de la luz sin necesidad de andarse escondiendo. Jóvenes, si un muchachito, jovencita te dice, vamos al oscurito, no es para enseñarte un corito. Lo que es digno de alabanza no se hace a escondidas, es lo que está diciendo Jesús. Jesús sabía que los líderes religiosos tramaban algo en lo secreto, por eso le estaba diciendo, ellos estaban tramando algo, pero lo que Jesús hacía y sus discípulos era a la luz del día. La lección es que si nosotros hacemos su voluntad, vamos a andar en luz y no vamos a tropezar. Versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, a ver, acuérdate, ya te quieren matar, ¿para qué vamos? Está dormido, déjalo que duerma. Si duerme va a sanar, o sea, con unas aspirinas y que descanse tantito se va a sanar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y ese es un problema que es propio de los hombres, no de Dios. O sea, cuando hay algo en la Biblia o algo que Dios está haciendo que nosotros no entendemos, el problema no es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siempre vamos a ser nosotros, entonces siempre tenemos que cambiar nosotros, y aquí lo estamos viendo. El Señor les estaba diciendo algo y ellos estaban entendiendo otra cosa.
No sé si es porque así lo querían entender o porque simplemente no lo estaban entendiendo. Los discípulos insisten en evadir el viaje a Betania en Judea. En otras palabras, están diciendo, déjalo que duerma y se recupere. ¿Para qué nos arriesgamos a ir si nomás está dormido? Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Obviamente esta alegría de la que habla Jesús no es porque Lázaro hubiera muerto. Le alegraba a Jesús la oportunidad para hacer una señal mesiánica que serviría como plataforma para que nosotros pudiéramos tener este versículo que dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy de Jesús. Este versículo y yo soy que fortalece nuestra fe. No sé tú, pero cuando yo medito en esta simple frase de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, eso trae esperanza. El mundo no tiene esperanza. El mundo le tiene terror a la muerte. Las últimas palabras de Sigmund Freud, el padre de la psicología, ¿sabes cuáles fueron? No. O sea, estaba aterrorizado por morir. Pero aquellos quienes hemos creído, podemos decir, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Y esto es lo que nosotros podemos afirmar aquí. Todos sabemos lo que sucedió con Lázaro. Bueno, fue resucitado por Jesús. El punto que queremos resaltar en relación con Tomás está en el versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Ahí está el incrédulo, al que le llaman incrédulo. Tomás es el que se está animando a hablar. Está de hecho animando a los discípulos a que no duden. Ellos están, no vamos porque ya nos van a matar, no queremos problemas. Y Tomás dice, vamos. Si el Señor dice que vayamos, vamos, pase lo que pase. Él había entendido también que ellos como discípulos, pues debían de tomar la cruz, ¿no? O sea, tenían que estar dispuestos a dar su vida como su maestro. Así que si la hora de que todos murieran había llegado, pues hay que enfrentarlo, decía Tomás, pues vamos. Esto derriba ese estereotipo que se ha formado acerca de Tomás, de que era un hombre incrédulo. No, hombre, aquí lo podemos ver que era el que menos dudaba de todos. Los incrédulos eran los otros, ¿no? Los miedosos eran otros. No fue en ese momento cuando Jesús murió, sino más adelante, cronológicamente. Tampoco fue allí que Tomás murió, aunque ya estaba determinado a dar su vida, estaba dando evidencia de que él iba a morir por Jesús y estaba dispuesto a morir por Jesús. La pregunta para nosotros es, ¿estamos así de determinados como Tomás? Esta determinación es el resultado de haber calculado el precio. Y esta serie nos está ayudando a eso, a calcular el precio. ¿Cuánto cuesta el discipulado? No la vida eterna. La vida eterna está segura en Cristo. Yo creo eso. ¿Tú crees eso? Estamos seguros en Cristo. Nada ni nadie nos separará de su amor. Si alguien ha creído en Cristo, tiene garantizada la salvación. Pero se pierde al no discipularse, al no caminar con Jesús en perfeccionamiento, en santificación. Se va a perder en la eternidad de recompensas. Se va a perder de estar viendo cómo todos arrojan sus coronas delante del Señor y no va a tener nada que aventar delante del Señor, que lanzar delante del Señor. Y eso es lo que estamos viendo. Él había analizado y había calculado el precio, así como nosotros debemos de hacerlo para estar determinados. Pero no lo entendemos todo de forma inmediata. O sea, este discipulado no es un conocimiento que como que te meten un chip, un SD card y ya tienes todo el software instalado y ya está, funcionas perfecto, como tu teléfono, ¿no? Que de pronto te llega un nuevo software, lo bajas durante la noche y al otro día ya está todo, hasta se ve diferente y funciona mejor. ¡Wow! No es así. Esto es algo progresivo, es un proceso para ir conociendo el plan de Dios, a Dios mismo y su plan cada vez más y cada vez mejor. Y este fue el caso de Tomás, quien continuó aprendiendo de su maestro. Y durante el ministerio de Jesús hubo un momento en el que terminó su enseñanza pública. O sea, el ministerio de Jesús tuvo un principio y tuvo un fin, y también tuvo un principio con las multitudes, y ese desarrollo del ministerio de Jesús con las multitudes también llegó a su fin. Se cerró la enseñanza pública y se enfocó más el Señor en sus discípulos, en los que eran cercanos a Él. Ya esto es algo más íntimo y más privado. Y es allí en donde aparece nuevamente Tomás.
Vamos a Juan 14, mientras que tú buscas Juan 14, te pongo en contexto también. Jesús y sus discípulos se encontraban en un aposento y allí el Señor por tercera vez les revela que va a morir. Después de revelarles esto, el Señor lava los pies de los discípulos, les anuncia que uno de ellos le iba a traicionar y esto les turba. O sea, si yo estuviera aquí con ustedes y les dijera, ¿saben qué? Uno de los que están aquí nos va a traicionar al Señor. Y todos se pondrían así, no. Esto ocurrió, ellos estaban turbados. El traidor allí mismo mostró sus colores, abandonó la sala, salió del chat, ¿no? Judas ha dejado el chat. Luego algo más impactante ocurrió. El Señor les reveló que no iban a morir todos juntos. O sea, a ver, entiendan, muchachos, no vamos a morir todos al mismo tiempo. Yo voy a morir primero. Yo, quien lavo sus pies, quien sirvo primero, porque nadie se ofrece, voy a dar mi vida también. Y luego entonces les dice el Señor, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. O sea, a la muerte, ustedes no pueden ir. Entonces reacciona Pedro, esto ya lo vimos, y le dice, no, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida. O sea, Tomás hablaba en serio en aquel tiempo. Pedro ahí nomás estaba echándole mucho drama al asunto, ¿no? Yo estoy dispuesto a dar mi vida. Y el Señor frente a todo le dice, mira Pedrito, tranquilo, porque tú dices que vas a dar tu vida por mí, pero me vas a negar, así de plano. Lo que quería el Señor era que ellos dejaran de turbarse. Es lo que dice el versículo 1 del capítulo 14. ¿Para qué? Para que se centraran en lo más importante, dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. O sea, yo sé que todo se presta para que se turbe, pero no se distraigan, no se turben. ¿Creéis en Dios? Sí. Bueno, crean también en mí. Solo confiando plenamente en Dios iban a poder recibir la promesa de que había para ellos un lugar reservado junto al Padre, en la casa del Padre, es lo que dice Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor les está revelando el plan a sus discípulos. Cuando nosotros estamos caminando con el Señor y siendo discipulados y en comunión con Él, el Señor nos revela cosas de su voluntad. A veces cristianos que son salvos genuinamente andan más perdidos que Adán en Día de las Madres. No sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No, bro, pues nunca te conectas los martes, pues no, si no vas a saber. Es cercano a Él cuando vamos a nosotros a recibir estas cosas del secreto de Dios, estas cosas del plan de Dios. Y esto era algo que ellos debían saber a estas alturas de la carrera. Dijimos que es el final del ministerio terrenal de Jesús. Ellos habían pasado mucho tiempo, todo el tiempo con Jesús, a diferencia de otros discípulos, y era para que pues, ya supieran este tipo de cosas, ¿no? esta información. Por eso el Señor les dice, versículo 4, y sabéis a dónde voy. El Señor apela a lo que ellos ya habían escuchado. Ustedes saben, muchachos, ¿qué tal? Es como si les estuviera diciendo, no digan que no saben. Ya les dije cuál es el destino, es la casa del Padre. Y añade algo más, o sea, saben a dónde voy y saben el camino, y sabéis el camino, dice el versículo 4. Y una vez más podemos ver que Jesús está diciendo, a esas alturas del juego, ustedes ya deberían de saber el camino para ese destino. Y es como cuando el maestro, cuando yo leía esto así más detenidamente y trataba de imaginarlo, me remontó a mis tiempos de estudiante, cuando me andaba bien distraído con el pájaro que pasaba y andaba todo así en mi onda, y de pronto el maestro o la maestra, a ver, Guevara, sí, ¿verdad que esto es así? No, sí, claro, nada más le daba el avión, como decimos, ¿no? Pero en realidad ni había entendido nada, te haces como el que sabes nada más, ¿no? Y es entonces cuando, así estaban los discípulos, ¿no? Y es entonces cuando Tomás toma el lugar y muy al estilo Pedro habla por todos y dice versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, tú estás diciendo que ya debemos de saber el destino y el camino, pero la verdad es que no sabemos, o no se hagan ni todos. Igual, es como cuando alguien en la clase se arma de valor y nadie está entendiendo nada. Y alguien se arma de valor y levanta la mano y dice, ¿me puede volver a explicar, maestro? Y tú así como que, qué bueno que preguntó ¿no? Yo no me hubiera atrevido, pero qué bueno que preguntó. Tomás está diciendo, no sabemos ni el destino, mucho menos el camino. Y él quería estar seguro porque era alguien quien quería tener todos los elementos. O sea, no puedo dar un paso si no tengo los elementos primero.
Y esta sincera pregunta de Tomás, que, recalco, reflejaba y manifestaba la condición de todos los demás discípulos, esta pregunta sincera produce este verso tan conocido por nosotros, Juan 14:6. Jesús le dijo a Tomás y a los otros y a nosotros: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está. Les hace el Señor un compendio de toda esta enseñanza, como una tarjetita de esas que usas para estudiar, en donde está todo comprimido a la enseñanza, ¿no? O la materia o la lección. El Señor estaba confirmando la fe de Tomás y la fe de los demás discípulos. En realidad, todos tenían ya la respuesta, y la respuesta estaba frente a ellos. Era Jesús mismo. Jesús les dice: yo soy el camino, yo soy el destino. Y era de suma importancia que cada uno de ellos tuvieran muy presente, muy claramente este concepto y esta realidad de que Jesús es el camino para ese destino que es la casa del Padre, para que ellos pudieran desarrollar esa misión como apóstoles. O sea, esta no era información, no les dijo: miren, ¿habían escuchado esto? Y para que lo sepas y para que tengas conocimiento general. No, el Señor les estaba dando esto porque era lo que iban a necesitar para desarrollar su misión apostólica. Si no hay Jesús, la misión y todo lo que se haga no sirve para nada. ¿Sí me estoy comunicando? O sea, si compramos un templo, si ponemos una super iluminación, un super audio, un super grupo de alabanza y está todo saltando, pero no hay Jesús, no sirve de nada. Es inútil, es una pérdida de tiempo. Pero si Jesús es el centro, Jesús es el destino y es el camino, vale la pena todo lo que hagamos. Y eso es lo que el Señor les está diciendo: yo soy el centro de todo. A la hora de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, no hay espacio para considerar otros caminos. O sea, sí, aquí está todo bien padre, aquí tú vas a venir a sentirte bien, no importa en lo que creas, no importa cómo vivas, aquí te vas a sentir padre. No, eso no es. El Señor no les dijo: vayan y hagan sentir bonito a todos. No, el Señor les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Y dónde está revelado ese camino? Aquí en mi palabra, no hay de otra. Y en su palabra nos vamos a encontrar con eso, con aborrezca a su padre, aborrezca a su madre, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Pero todo eso, mis hermanos, solamente se puede digerir, solamente se puede masticar cuando el Espíritu Santo ha hecho una obra en nuestros corazones y cuando nosotros nos disponemos a obedecer. La última aparición de Tomás está en Juan capítulo 20. Igual, mientras lo buscas, te pongo en contexto, y espero no tener que hacer otra predicación del contexto, ¿no? Jesús muere en la cruz, tal y como lo anunció, dio su vida por amor a todo el mundo, a todos los pecadores, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Señor muere por todos los pecadores, porque amó a todos los pecadores. Nadie merecíamos que el Señor hubiera muerto por nosotros. El Señor muere, pero no se queda en la tumba. Resucita al tercer día. Resucitado, aparece primero a las mujeres. ¿Las mujeres dicen amén? ¿Sí? A ver, ¿las mujeres dicen amén? El Señor aparece primero a las mujeres, porque digo, estos de los que decía hace un momento que tienen una gracia ahí media rara, también enseñan que la mujer lo único que puede hacer es traerle agua al predicador, y es todo. Pero calladita se ve más bonita. Bueno, pero el Señor no pensaba así. El Señor apareció primero a las mujeres. Las mujeres fueron las primeras predicadoras de la resurrección, y les predicaron, ¿sabes a quiénes? A los discípulos, nada más y nada menos que a estos de quienes estamos viendo. Pedro y Juan corrieron al sepulcro y se encontraron con la tumba de Jesús vacía, y fueron ellos a contárselo a los otros discípulos. Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, shalom. Vamos a leer el paralelo en Lucas capítulo 24, versículo 37, porque nos da un detalle muy importante. Lucas 24, 37. Es la misma escena, pero desde la perspectiva o el ángulo de Lucas. Entonces, espantados y atemorizados, ahí encerraditos en donde estaban, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y podemos ver aquí, mis hermanos, esta escena en donde después de esto el Señor come con sus discípulos. Les dice, miren, voy a hasta comer con ustedes. ¿Qué hay de cenar? ¿Qué hay de comer? No, pues hay pescado, pan, bueno, vamos a hacernos unas tortas, ¿no? Y el Señor les anticipó ahí mientras comían que iba a hacer algo más adelante. De hecho, en lo que nosotros conocemos como el día de Pentecostés, el Señor les dice, va a venir esto, y no se los dice, sino que como que lo dramatiza, ¿no? Lo hace como lo hace físico, y sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. En otras palabras, les está diciendo, en unos días más esto va a ocurrir sobre toda una multitud. Y qué maravilloso, ¿no? Pero ¿qué crees? Nuestro querido Tomás no estaba allí. No estaba. Ahí el Señor se les aparece, les dice, miren mis manos, miren mis pies. Es importante recalcar eso. Sopla sobre ellos, les dice, reciban el Espíritu, come con ellos. ¿Y Tomás? ¿Quién sabe? Dice el versículo 24 de Juan 20. Pero Tomás, uno de los 12, el gemelo llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Bueno, que no te pase como a Tomás, mi hermano, mi hermana. El Señor obra de una manera especial, lo estamos viendo, cuando sus discípulos nos reunimos. Y aquí, en esto que acabamos de ver, podemos ver varias cosas y podemos compararlo un poquito. Cuando los discípulos estamos reunidos, recibimos descanso para nuestras almas. ¿No les dijo el Señor? No se turbe sus corazones. ¿Por qué vienen a su mente estos pensamientos de temor, de miedo? Bueno, cuando nos reunimos, el Señor nos habla de esta manera, colectivamente, en la palabra, pero a través de otro hermano. Ánimo, hermano, traes cara como de que se te murió el perrito. Tranquilo, échale ganas, ¿no? Cuando los discípulos nos reunimos, podemos también clarificar nuestras dudas. Cuando hay una exposición de la palabra, no sé si te ha pasado, a mí me pasa muy a menudo, entramos en modo, sí, esto es por esto, ya entendí. Ahora mismo, ya entendí que Tomás no era incrédulo, Tomás más bien era alguien quien quería estar seguro de las cosas. Al contrario, era más creyente y tenía más fe y estaba más determinado que los otros en cierto sentido. Bueno, es en la enseñanza y es cuando nos reunimos que podemos clarificar nuestras dudas. Es aquí. Si hubieras estado en la pulga, pues no hubiera pasado, no hubieras entendido, no hubieras sido clarificada esta duda o esas dudas que están siendo clarificadas ahora. Es cuando los discípulos nos reunimos, cuando tenemos comunión con Él. Ahí estaban teniendo ellos comunión con el Señor. Sentarse a comer implicaba tener comunión con Él. Bueno, es lo que ocurre aquí. Tenemos comunión con Él, pero también tenemos comunión los unos con los otros. Es cuando nos reunimos, cuando somos llenos del Espíritu, cantando, dando gracias, meditando en su palabra. Eso es la llenura del Espíritu. Somos equipados de todo esto para salir y para hacer la gran comisión. No nomás para, qué bonito cantamos, qué bonito, todo lindo, y ya salimos y callados. No. Somos equipados aquí para salir. Iglesia significa los que salen, pero primero entran y luego salen para hacer la gran comisión. De todo eso nos perdemos cuando nos ausentamos. Y así como yo les digo a mis hijos, cuando yo les digo a mis hijos, miren, no hagan esto, no me gusta nada más decirles porque soy su padre y así lo digo y se callan. No me gusta hacer eso. Me gusta más bien ponerles los elementos. Miren, no esto, por esto, por esto y por esto y por esto y por esto. De tal manera que ellos no lo hacen, eso que yo les dije, no porque yo les dije que no lo hicieran, sino porque hay una convicción en ellos. Y eso es lo que yo le pido al Señor, que no es, tengo que ir a la reunión porque el pastor dijo que tengo que ir. No, es voy porque cuando voy encuentro descanso para mi alma. Voy porque cuando voy clarifico mis dudas, tengo comunión con Él y con mis hermanos, soy lleno del Espíritu, canto, doy gracias, medito en su palabra, soy equipado para salir y hacer la obra del ministerio. Y no me quiero perder eso. Vámonos, viejo. O bueno, más bien debería ser al revés, ¿no? Vámonos, vieja. Vámonos, huercos, en norteño, ¿no? Versículo 25. Cuando nosotros nos ausentamos, y aquí podemos ver en el versículo 25, que somos más vulnerables a la duda. Somos más vulnerables a la debilidad. Le dijeron pues los otros discípulos a Tomás, cuando llega Tomás, ¿no? Llegó de la pulga, no sé, los discípulos, al Señor hemos visto, le dicen. El Señor a ellos les reveló de forma colectiva algo. Los otros discípulos, estos, ya habían visto al Señor resucitado. Habían visto, habían palpado las manos del Señor, habían palpado los pies del Señor, habían creído y ya le llevaban cierta ventaja a Tomás. Esto no es, es inevitable.
El creyente, el discípulo que se congrega más y que está más involucrado, pues le va a llevar una ventaja al que ande en la pulga o en cualquier otro lado. Él les dijo, ahí está Tomás, el que se ausentó de la reunión: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás se rehusaba a verse como un loco. Hemos visto al Señor. Sí, qué padre. No. O sea, él quería tener toda la evidencia tangible posible. Él debía de basarse, por otro lado, en la evidencia verbal. O sea, él quería lo tangible, pero debía más bien de basarse en la evidencia verbal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Está bien que tratemos de tener todos los elementos posibles. Tomás estaba procediendo como solía hacerlo. ¿Dónde están las evidencias? Pero Tomás, no es lo palpable, es lo verbal. ¿Qué oíste del Señor mientras que estuviste con Él? A él se le olvidó que el maestro les había enseñado y les había anunciado varias veces mientras que estuvo con ellos que iba a resucitar. O sea, no necesitaba más evidencias, necesitaba remitirse a lo que el Señor les había dicho, a lo que él había oído del Señor. Él debía de tener fe en las palabras de Jesús y no tratar de buscar evidencias externas. En vez de pedir ver, en vez de pedir tocar. Y esas palabras de Tomás le costaron su reputación. Por eso nosotros lo conocemos como el incrédulo, ¿no? Pero ya espero que eso cambie a partir de ahora. Sin embargo, todos hemos estado en la misma situación de Tomás, ¿no crees? Yo he estado ahí, no sé tú. Y estas palabras entonces le costaron su reputación. Hay veces en las que nosotros somos escépticos en ciertos temas, por falta de estudio en la palabra, porque de pronto interpretamos las cosas como la dijo tal o cual predicador y nos volvemos escépticos. Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos bien prácticos en el tema de los dones del Espíritu. Muchos de nosotros nos hemos vuelto escépticos. Sí, eso de hablar en lengua, no, pues sí creo, pero ni quiero verlo. A ver, ¿por qué? O sea, ¿sí o no? A mí me ha pasado, en un tiempo me pasó a mí. Yo no tengo el don de lenguas, pero yo creo en el don de lenguas. Y se manifiesta el don de lenguas, pues lo creemos y se ha de hacer como está en la palabra. ¿Hay margen para error? Igual como pues hay margen para equivocarse cuando yo estoy llevando a cabo el don de la enseñanza, el don de la predicación, de la profecía, porque es también en cierto modo una manera de profetizar cuando predicamos. Pero si nos equivocamos, pues lo corregimos y ya. Es como si yo dijera, no, para no equivocarnos mejor no va a haber predicación, porque qué tal que me equivoco. Lo mismo pasa con las lenguas. Nosotros creemos en el don de lenguas, en el don de profecía, en el don de sanidad. Nosotros creemos en eso y no tenemos ningún problema en decirlo, pero lo que estoy diciendo es que nos hemos vuelto escépticos. ¿Por qué? Porque vienen una línea de predicadores que son virales y critican y dicen, no, los que creen en los dones son unos hijos del diablo. Entonces tú dices, no, mejor nomás digo que creo, pero mejor ni le intento, porque no vaya a ser equipo con Satanás. Y nos volvemos escépticos en el tema de los milagros. El Señor sigue haciendo milagros. Mira, el mismo poder de la palabra de Dios, el mismo poder de Dios, cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz, es el mismo poder que continúa hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? No ha variado. Él es, hay una canción que compuso Chuy García hermosa que dice, eres invariable, Señor. El mismo poder, como dice la palabra, que resucitó a Jesucristo de los muertos, es el mismo poder que sigue operando el día de hoy. No ha cambiado, Él es invariable, Él es inmutable, Él no cambia. Bueno, ese mismo poder es ese mismo poder que puede operar cuando nosotros oramos por un enfermo y ese enfermo se puede sanar. Yo no me cabe ninguna duda, ya los amenes bajaron, yo sé, porque somos bien Tomás, bien escépticos. A ver. La expresión de alabanza, por ejemplo, también hay un escepticismo en eso. Estos son solo unos ejemplos, ¿no? No, estás gozándote en tu interior y dices, no me voy a mover, no voy a aplaudir, pero así despacito. Levante las manos. Y estamos cantando, eso es algo que, voy a sacar mis amarguras pastorales, ¿no? Estamos cantando, me postro a tus pies, no sé, ¿qué canción dice así de me postro? No sé, pero a veces cantamos canciones que dicen, me postro, nos postramos y todos parados. ¿Por qué? Se dice la palabra, hay que cantar con el entendimiento, ¿no? Y está ahí y lo estamos cantando y postrarse, pues no es católico. No me voy a llamar muy católico si me hinco. O sea, a ver, ¿por qué no se postra? Yo porque tengo un montón de cables ahí, a veces hasta le hago el intento, pero usted tiene espacio allí, está limpia la alfombra, todo bien, ¿no?
pero estoy hablando de escepticismo. ¿Sabes por qué? La respuesta es porque no me quiero ver muy emocional. ¿Y qué tiene? Si el Señor puso ahí las emociones para que las usemos para su gloria. No nos guiamos por las emociones, pero el Señor utiliza también nuestras emociones para que le expresemos nuestra adoración. Así que nuevamente lo digo, ya lo he dicho otras veces, si dice ahí vamos a postrarnos, o el que está acá le dice vamos a postrarnos, no sea de dura servicio y póstrese y exprésele al Señor. Tampoco es obligatorio, ¿no? Pero expresémosle al Señor. Dejemos a un lado ese escepticismo. A ver, ¿y por qué? ¿Y por qué me voy a postrar? No, ¿por qué? Porque el Señor es digno de que yo exprese con mi cuerpo lo que estoy cantando con mi boca. De la abundancia del corazón habla la boca, pero también se expresan las manos, el cuerpo, los pies, todo. Es bueno buscar respaldo bíblico para todo lo que hagamos. Es bueno, pero a menudo nos vamos hasta el otro extremo para no equivocarnos, supuestamente. ¿Y qué ocurre? Nos perdemos de mucha bendición. Nos perdemos de mucha bendición cuando somos así escépticos en el mal sentido, rayando en la incredulidad. El Señor trata con nosotros cuando estamos dispuestos. Esto lo decía al principio. Cuando estamos dispuestos, el Señor trata con nosotros. Y es lo que vemos en Juan 20, versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, pero hay una gran diferencia. En esta segunda toma, Tomás ya no andaba en la pulga. Ya no andaba quién sabe dónde. Estaba con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Parece copy and paste de la misma escena, y lo es, nomás que ahora sí estaba Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, el Señor lo está confrontando, que tu escepticismo no te lleve a la incredulidad. Jesús le reveló a Tomás aquí algo que debemos de recordar siempre nosotros, y es que el Señor conoce todas las cosas. Se conoce esto como omnisciencia. Él conoce todo, omni, todo, ciencia, conocimiento. Él conoce todas las cosas, Él sabe todo. Y aquí se lo está recordando. Tomás, yo no estaba presente cuando tú les dijiste a los otros discípulos, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo no estaba físicamente, pero yo lo veo todo, yo lo sé todo. Es más, sé lo que estás pensando ahora mismo. Uy. Jesús está tratando con Tomás, un hombre que tropezó en ese momento. Su escepticismo lo llevó a deslizarse un poco hacia la incredulidad, pero el Señor trata con él porque estaba dispuesto. La lección que nos está dando y que les daba a ellos es que es posible que tropecemos olvidándonos de lo que el Señor nos ha dicho. Ese fue el tropiezo de Tomás. El tropiezo de Tomás no fue querer tener elementos, sino fue no remitirse a lo que el Señor les había enseñado, a lo que dice su palabra, no a lo que podía ver y tocar. Tal vez por las circunstancias, tal vez fue así. En ese momento todos estaban tristes porque Jesús había muerto, y la tristeza, ahí sí el exceso de emoción les estaba, pues, o le estaba en este caso a Tomás, impidiendo recordar lo que el Señor les había hablado. Tal vez por el escepticismo desenfocado. Un escepticismo sin base en la palabra es el que nos lleva a tropezar. Pero es necesario que nos levantemos de ese escepticismo. Si hay alguien aquí quien dice, ¿sabes que yo he sido escéptico ya, rayando en incredulidad y he tropezado? Bueno, ¿qué hay que hacer cuando te tropiezas? No te quedas ahí, a menos de que no puedas pararte. Pero si no puedes, otros te levantan. Bueno, si puedes pararte, levántate. Si no, aquí vemos otros que te podemos levantar. El Señor quiere que sus discípulos crean en Él. Por eso le dice, no seas incrédulo sino creyente. Ahí el Señor está revelando su voluntad, y es que no seamos así de incrédulos, escépticos, en mala onda, sino que seamos creyentes. Es lo que nos dice el Señor. Para eso dejó a Lázaro 2 días después de muerto. Cuando fue la resurrección de Lázaro, lo dejó muerto 2 días. ¿Para qué? Les dijo, para que crean. Me alegro de no haber estado allí, para que crean. Lo que hace el Señor lo hace para que creamos. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando el Señor trata con nosotros de forma individual? ¿Cómo va a reaccionar Tomás cuando el Señor está tratando con él de forma individual y lo está exhortando? ¿No crees? Es fuerte. Si hubiera sido tú, si hubiera sido yo al que el Señor nos dice eso, no sé, yo me hubiera sentido muy mal. Así como que, ¿quién le dijo al Señor?
Pedro, ¿otra vez fuiste de chismoso? ¿O fuiste tú, Juan? ¿O tú, Mateo? O sea, hubiera estado fuerte. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, así reaccionó Tomás en versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. No hubo necesidad de que Tomás metiera sus dedos en su costado. No hubo necesidad. O sea, el Señor le dijo: mete tu mano en mi costado, mete tus dedos en mis manos, en mi costado. No hubo necesidad de eso. Tomás expresó su fe en el señorío de Cristo, expresó su fe en la deidad de Cristo. Le dijo: Señor mío, Dios mío, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Mi dejarme llevar por las circunstancias, mi quizás irresponsabilidad por no haber estado en el lugar en donde debía estar, me han llevado a deslizarme y a olvidarme de lo que tú me enseñaste, pero tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Así es como se ve alguien quien se arrepiente. Así es como se ve alguien quien tropieza. No es quien tropieza y se queda ahí tirado: es que por tu culpa, y es que por tu culpa, y es que, a ver, ¿por qué me mandaron por las Coca-Colas? Fue por su culpa que yo no estuve aquí. Esa es la manifestación de aquel quien ha pecado y no se quiere arrepentir. Y ahí está la muestra de Adán, ¿no? La mujer que me diste, y la mujer, la serpiente, y la serpiente, pues ya no hay nadie que echarle la culpa. Después de esta declaración de Tomás, la lección que Jesús le va a dar continúa, dice el versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Era necesario que Tomás viera a Jesús resucitado para ser un apóstol. O sea, esto era algo sumamente importante. O sea, el Señor, no sé, de pronto llega el Señor, no está Tomás, ok, pues voy a regresar, porque Tomás tiene que haberme visto resucitado para ser un apóstol, para su misión. El Señor le da un adelanto a Tomás de lo que va a venir, es lo que dice el versículo 29. Y esto es maravilloso porque tiene que ver contigo y conmigo. Nosotros no vimos a Jesús corporalmente. No lo vimos resucitado corporalmente, físicamente. No metimos nuestra mano en su costado, ni nuestros dedos en sus manos, no. Ni antes de resucitar, ni después de resucitar nosotros lo hemos visto, ni lo veremos. Sin embargo, hemos creído en Él. Y eso produce en nosotros bienaventuranza, produce en nosotros gozo, produce en nosotros plenitud. Es lo que está diciendo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso somos nosotros. El Señor nos está diciendo: eres bienaventurado. A ti, quien no le viste, pero creíste, eres bienaventurado. En la resurrección de Lázaro, regresando un poquito a lo que ocurrió con Lázaro, Marta le dijo a Jesús: Lázaro está muerto y ya huele mal, porque un muerto después de días huele mal. Y el Señor le respondió en Juan 11:40: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando yo no creo, no veo nada. Y quiero ver, pero no veo. Pero cuando creo, veo la gloria de Dios. En ese sentido, nosotros les llevamos ventaja a los discípulos. Y Pedro lo confirma en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro 1, 8. Si vas conmigo ya para ir finalizando. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A Él le amamos y lo cantamos, ¿no? Con mi alma, con mis fuerzas, con mi mente, con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti. Bueno, el apóstol Pedro nos dice: qué padre, porque le aman sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, porque le veremos, estaremos cara a cara con Él, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y Pedro decía, Pedro lo decía con conocimiento de causa, porque Pedro sí había visto al Señor. Mientras que estuvo en su ministerio, lo vio resucitado, pero ahora escribe a un grupo de creyentes, entre ellos nosotros, y nos dice: qué gozo, qué gozo. Pedro podía decir: yo los admiro por eso, porque le aman sin haberle visto y creen en Él, aunque ahora no lo veáis, pero lo van a ver. Esa es la esperanza que tenemos. Para concluir, Tomás, vemos que tropezó, ¿sí? ¿Por qué? Porque era gente como tú, como yo, pero se levantó de ese tropiezo. Y así como los demás apóstoles, Tomás fue parte del proyecto de Jesús.
ciertos relatos, no lo dice la Escritura, ciertos relatos históricos sugieren que Tomás viajó a la India, que fundó la iglesia allí en la India. La iglesia cristiana que hay en la India, pues dicen los de allí que fue fundada por Tomás. Y algunos afirman que Tomás murió a causa de una lanza que le atravesó, a causa de su fe, que fue sepultado allí en la India también. Y esa es la determinación que produce la fe, con base en lo dicho por su palabra. Lo dicho por su palabra produce fe en nosotros, que se manifiesta en acciones y se manifiesta en determinación. Pues él ya había mostrado, ¿sabes qué? Vamos, aunque muramos, desde un principio. Y en el final, así fue. Podemos tener la convicción de que Jesús es el único camino al Padre y que nos está preparando lugar en su presencia. Podemos confiar, podemos creer y tener convicción en esto. Podemos disfrutar del gozo que produce caminar en su voluntad. Caminar en su voluntad produce gozo, produce esperanza, produce paz. ¿Esto quiere decir que va a ser perfecto nuestro camino? No. ¿Habrá dificultades? ¿Habrá tropiezos? Sí, pero el Señor nos levanta, 7 veces nos levanta, 7 veces nos vuelve a levantar. Y tenemos la confianza de que si llegamos a tropezar, el Señor nos va a levantar. Así que yo te invito a que te pongas de pie y vamos a finalizar dándole gracias a Dios por este tiempo. Y también finalizar con un llamado para salvación, porque veíamos que el Señor quiere que no seamos incrédulos, sino que creamos. Lo dijo en la muerte de Lázaro y su resurrección. Se lo dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Y esto, si tú no has creído para salvación, el Señor sigue diciendo: no seas incrédulo, sino creyente. Él quiere que seas creyente. Y, ¿sabes? El Señor te está haciendo este llamado. Él no te va a forzar a que creas. Lo que va a hacer Él es mostrar, por medio de la creación, por medio de su obra en la cruz del Calvario, mostrar que Él te amó de tal manera que dio su vida. Señor, venimos delante de ti en esta mañana, gozosos por lo que has hecho, pero también conscientes de la voluntad que tú nos has manifestado. Tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú quieres que seamos creyentes y no incrédulos. Y si hay alguien aquí quien estaba en esa incredulidad precisamente a causa del pecado, que no había confiado en ti para salvación y que incluso quizás era opuesto, era hostil contigo, sabemos también que es tu palabra y no nuestra elocuencia, no nuestro querer convencer lo que trae convicción de pecado, sino es tu espíritu que inspiró tu palabra. Y si hay alguien aquí quien está siendo contristado en su espíritu, quien está siendo impulsado para creer, Señor, te agradecemos por eso. Sigue obrando en su corazón. Si hay alguien aquí quien desea arrepentirse de sus pecados, simplemente con tu boca dile al Señor: perdona mis pecados, Señor. Perdona mi pecado de incredulidad, que es el que me estaba llevando camino al infierno, pero hoy he escuchado lo que tú hiciste por mí, diste tu vida por mi pecado. Me derramaste de tu gracia y de tu amor en la cruz. Y creo en ti para salvación. Reconozco mi pecado y creo en ti. Creo que Dios te levantó de los muertos. Creo que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que estás preparando un lugar para mí en la casa del Padre. Gracias, Padre, por esto. También me gustaría orar por aquellos discípulos quienes de pronto han caído en este escepticismo, como ocurrió con Tomás, quienes de pronto han caído en un tema de ausentarse, de quizás hasta enfriarse, y que están buscando elementos externos y no dentro de la palabra. Bueno, el Señor desea restaurarte así como Tomás. Quizás la llamada de atención ha sido por medio de esta enseñanza. Quizás ha venido ya un proceso de circunstancias que te habían estado orillando hasta este momento en el que el Señor te dice: ahí está, la condición en la que estás, de duda, en la condición en la que estás de inestabilidad, ha sido a causa de no confiar en mi palabra, de no discipularte, de no caminar conmigo. Pero el Señor nos vuelve a llamar, porque el Señor no ha terminado contigo. El Señor no ha terminado su plan, no ha terminado su misión para con su iglesia, y aún sigue invitándonos a que nos unamos a su plan. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos trae consuelo, y
nos quedamos con esto, nos quedamos con que tú nos levantas, nos quedamos con que tú nos levantas, pero no para que hagamos nuestra voluntad, sino para que continuemos determinados dando nuestra vida por ti, dispuestos a dar nuestra vida por ti, dispuestos a dar nuestro tiempo por ti, dispuestos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestra adoración inteligente, culto, racional, sin tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener, sino descansando en la medida de fe que tú has dado. Gracias, Señor, por ese tiempo y gracias por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, den un aplauso al Señor. Gracias a Dios.